Buenos días, buenas noches, buenas tardes, cuando sea que estén viendo esto. Paddy Pimblett acaba de absolutamente humillar a Benoit Saint-Denis dentro de un minuto, demostrando que todavía tiene ese nivel, que la pelea contra Justin Gaethje no fue quizás indicativo de todo lo que él tiene por ofrecer en el octágono, o que Justin Gaethje es muy bueno, pero y respectivamente hoy día vamos a estar haciendo un breve análisis de cómo lo sometió, porque fue una sumisión bastante peculiar. No creo que hayamos visto esta variación específica que vamos a pasar a ver, que hay un poco de discusión online de qué es necesariamente, pero la pelea comienza con Benoit Saint-Denis, como siempre, pie delantero en postura ortodoxa. Paddy Pimblett inicia con un par de como patadas medias oblicuas a la rodilla, con dos específicamente, y después Benoit hace lo que siempre hace, explotando hacia adelante como loco, caminando con los rectos, y se traga su buen counter de Paddy Pimblett. De hecho, entra aquí Pink y se traga la izquierda de Pimblett para después volver a disparar esa izquierda suya. Entonces entra, Pimblett lo agarra con el counter, Benoit Saint-Denis se sobreextiende y Pimblett solamente crea distancia para que luego Benoit vuelva a entrar con una patada a la cabeza y transiciona de inmediato desde la patada a un derribo. Y acá fue donde todo se va a la mierda, y esto es un poco... La gente está como que sorprendida un poco igual con Benoit, diciendo como que Benoit hizo esto, es un estúpido. Siempre hace eso, entra de cara acá. El tema es que lo hizo contra un especialista en BJJ como Paddy Pimblett, que ahí es el problema. Se había escapado haciéndolo contra Dustin Poirier y contra Dan Hooker, pero por ejemplo, este tipo de entrada así tan descarada de cabeza adelante, un poco más fácil de ver venir con el cuello allí expuesto, lo podemos ver acá contra Dan Hooker, por ejemplo. Lanza la misma patada, pero esta vez la lanza al cuerpo y de inmediato entra de cabeza aquí. Dan Hooker, de hecho, también casi cierra una guillotina un par de veces. Pero lo mismo después, segundos después, hizo esto contra Dan Hooker. Caminaba de cara, lanzaba golpes y después se metía hacia abajo de manera un poco obvia, con el cuello un poco más expuesto. Miren acá, contra alguien como Paddy Pimblett, en vez de pasar por abajo para defender por acá, solamente pasa por acá y busca la guillotina para después empezar a transicionar a otras posiciones, que fue exactamente lo que sucedió. Benoit peleó como siempre pelea, esa es mi opinión. Quizás no debería haber peleado como siempre pelea, ese es el otro problema. Pero continuando, en el caso de Pimblett, acá como ven, él amarra el brazo izquierdo alrededor del cuello, pero para buscar cerrar una guillotina inicialmente, pero tal como lo hizo con Bobby Green, la usó para transicionar y la transición fue hermosa. Entonces Paddy empieza a rotar hacia el lado, como hacia su propia derecha, circulando para tratar de como ajustar bien el ángulo de la guillotina y poder cerrarla y llevar a BSD al piso. Entonces rompe el ángulo girando hacia su derecha y después corta rompiendo hacia abajo, entonces inclinando, tratando de forzar a BSD a que rote, que es exactamente lo que hace Benoit Saint-Denis, rotando aquí. Y desde acá, quizás acá se podría ver que quizás la manquea desde aquí necesariamente no tiene muchas sumisiones. Paddy está como que en un north-south, podría empezar a atacar algún otro tipo de sumisión, pero por acá no, como que la guillotina no estaba por lo menos. Entonces desde aquí BSD trata de rotar, Paddy se lo bloquea, no permitiéndolo. Benoit de todos modos procede aquí después con el octágono a empujarse para así poder rotar, para poder tratar de hacer su camino de vuelta a pie, que sabemos que eso es siempre lo que hace BSD por sobre quedarse en una posición segura en el piso, como digamos quemar tiempo y tratar de ponerse así. Es un poco acelerado, es un poco caótico, entonces se apura aquí y queda en esta posición donde Paddy aprovecha para cerrar el Darce inicial, pasando este brazo, ya lo tenía aquí y acá ya se puede ver cómo quiere hacer la transición con este brazo, ya lo soltó como el agarre más de guillotina y empieza a transicionar un Darce cerrándolo alrededor de su codo, o sea como que de no sé cómo se llama ese sector, tiene un nombre probablemente, pero empieza a cerrar un Darce. Y acá está la transición increíble. O sea, esa transición fue hermosa, como pasó de la guillotina, digamos, la amenaza en la guillotina, forzándolo a rodar para quedar acá, empezar a cerrar el Darce. Y una vez que cierra el Darce, Benoit empieza a hacer la defensa, que fue similar a lo que hizo Arman Tsarukyan contra Charles Oliveira, lo vamos a ver en breve, pero donde es como más aplanarse de estómago para no permitir que Pimblett, como que si es que quiere cerrar el Darce, que haga esa típica rotación que, por ejemplo, más común que se hace, donde pasas y enganchas las piernas como que un poco camarón, entre comillas, como apretando así. Pero en este caso Benoit Saint-Denis trata de defender medio aplanándose en el piso, no dejando que Pimblett pueda hacer la rotación. Como les decía, fue similar un poco a la defensa que estaba tratando de hacer Arman Tsarukyan, donde se aplana por completo cuando Oliveira estaba buscando la sumisión. Pero a diferencia de Oliveira, Pimblett, en vez de como que aplanarse hacia allá completamente, decide crear postura, elevarse, y acá es donde entra la modificación que él hace, que supongo que el posicionamiento de pie es similar a lo que, como de lo que veía online, a un Peruvian necktie. Entonces
pasa esta pierna por aquí y esta pierna más o menos por encima de la cabeza, como que empujando hacia abajo, y mientras pasa la otra pierna izquierda por encima de la espalda de Benoit Saint-Denis, creando presión hacia abajo, obviamente con la cabeza, empujando la cabeza hacia acá, esto va hacia arriba, encorvándose, creando una presión ridícula en el cuello. Y esto acá ya estaba cerradísima esta sumisión. Benoit estaba tratando de defenderla, pero Paddy la tenía cerrada, solo continúa rodando con él. Pueden ver acá cómo mantiene el agarre de Darce. Por eso no es necesariamente un Peruvian necktie, porque el Peruvian necktie, creo que tengo el ejemplo aquí, si no me equivoco. Un Peruvian necktie, que es lo que vamos a ver, inicia con el mismo similar, pero el agarre es acá, en las manos normalmente. Y después pasas esta pierna, pasas la otra pierna. Es muy similar esta como lo termina el Peruvian necktie, las piernas, el posicionamiento. Solo que en este caso parece tener mucho más apalancamiento en la cabeza necesariamente, en contraste a lo que tenía Paddy. Y el agarre, como les digo, entonces aquí esto es lo que me refiero. Esta pierna, en vez de estar está como desangulado, como que esta pierna, el Peruvian necktie, es como un poco ángulo distinto. Por eso es una modificación. Lo podemos llamar el Scouser necktie si quieren, como se les dé la gana. Pero Oliveira hace algo similar. En este caso, por ejemplo, se puede ver, esto es más una anaconda, pero hace algo similar, saltando hacia allá y metiendo las piernas hacia arriba, una modificación, solamente que en este caso es un poco distinto, obviamente, pero es algo similar, que pensé que era relevante mencionar. Pero Paddy procede. Esta foto, Dios mío, la presión es ridícula, esta presión que está creando en el cuello de Benoit Saint-Denis. De hecho, acá en este momento está tratando de hacer tap. Si uno ve la mano, el movimiento, creo que BSD está a punto de hacer tap y apaga tele, porque después cuando rota, de hecho, Pimblet acá inteligentemente, a pesar de que BSD yo creo que ya estaba muerto, esta mano se mueve, la mano izquierda de BSD se mueve porque Pimblet la engancha con esto para que no pueda tratar de pelear el agarre de las manos de Pimblet. Así que, aunque haya estado despierto acá BSD, se iba a ir a dormir si es que no hacía tap, estaba cerradísima. Y esto es lo que les digo como la modificación. Creo como que más o menos tiene agarrado la cabeza de BSD con la pierna, no tanto, así que por eso es como Darce con una posición de pierna, supongo, de Peruvian necktie. Siéntanse libres de corregirme, pero el punto del mecanismo de sumisión es comprensible. Empuja, jala hacia arriba, es una presión. Y aparte, la presión, no solo como que te están estrangulando, la presión en el cuello que está aplicando acá Pimblet, o sea, la dejan ir un par de segundos más. De hecho, Pimblet mismo le dice al ref, acá no se puede ver porque fotos, pero le dice: he's out. Y ahí la detienen porque estaba efectivamente completamente dormido BSD con una de las putas mejores sumisiones que hemos visto en tiempos recientes en la UFC. Han habido muy buenas sumisiones. Tuvimos el Scottish Twister, tenemos esto. Pero hacérselo a BSD de esa manera, porque gente, a pesar de que BSD sea un idiota a veces peleando, es primera vez que lo someten en toda su carrera. Así que quiere hablar del nivel elite que tiene Paddy en el piso, yo creo, específicamente en términos de BJJ, claramente en este caso más defensivo y ofensivo, como defendiendo el derribo, transformándolo en algo ofensivo, porque tampoco tiene tantos derribos conseguidos, como promedia menos de uno, creo. Pero de pie también no pudimos ver mucho. Me sorprendió mucho a mí que Benoit Saint-Denis era el favorito en esta pelea. Pimblet, no me esperaba la sumisión, quizás me esperaba más golpes, pero esto fue muy bueno. Y Pimblet ahora tiene que ir contra Topuria, o sea, es la pelea que yo creo que tiene que ocurrir. Hace un año era un chiste, como que especialmente después de que Pimblet perdió contra Gaethje, era como, no, ¿cómo se te ocurre? Y ahora se está convirtiendo en una de las peleas más interesantes que podemos tener, y que sería también muy bueno para la división, un buen rebote para Topuria, como que un rival que posee distintas amenazas a lo que poseía Gaethje, no tiene tantas poderes en las manos. Entonces va a ser yo quiero ver esa pelea y quiero que suceda. También me encantaría poder ver a futuro Paddy contra Arman, especialmente por los intercambios de grappling que habrían. Creo que sería una pelea muy muy interesante, porque Paddy acá demostró que, o sea, lo que les digo, esto fue similar a lo que hizo con Bobby Green, como que la manera en la que transicionó de la guillotina con Bobby al triángulo, después con la llave de brazo, y con Benoit Saint-Denis de la guillotina al Darce con las piernas, con como que esta transición modificada, fue una puta ridiculez. Lo encontré impresionante y muy bueno. Ahora, si soy sincero, yo por ejemplo, si los ponen contra estos otros peleadores del top, no sé si les gana. Esto igual, las mejores victorias de Benoit Saint-Denis son grappling contra Rufi, pero más allá de eso es como no son las mejores victorias en términos de nivel. Pimblet tampoco, así que era un poco claro eso, que iba a quedar acá en una situación un poco como media rara, porque es como tienes a dos peleadores que no sean realmente, entre comillas,
probado, creo que se puede decir, con la cima de la cima. O sea, Paddy perdió contra Gaethje, así que no me dice tanto del nivel, pero quiero verlo. A Benoit Saint-Denis creo que puede rebotar también. Creo que va a tener que cambiar un poco esto de las entradas. Como que no podía estar entrando así de cabeza tampoco contra... O sea, Oliveira tuviese sometido también. Quizás Arman Tsarukyan también. Contra grapplers de este nivel en la cima. Me sorprende que Moicano no lo... Bueno, Moicano se lo terminó haciendo mierda al inicio después de una patada. Así que... y tomó otro camino. Pero quizás Moicano solamente lo hubiese sometido de otra manera si no hubiese sido con el ground and pound. Es un poco muy caótico Benoit. Y claro, en este nivel hay que tener un poco más de control, supongo. Pero eso fue la victoria para Paddy Pimblett. Me encantaría, como les dije, verlo contra... ¿Qué manera de reinstaurarse, especialmente justo antes de lo de Conor? Como fue un muy buen precedente, entre comillas, y se establece, yo creo que ganó una popularidad ridícula como esto, Pimblett, como siempre. Siempre que, te lo juro, ni siquiera me gusta tanto, pero cuando entra con la canción de mierda... Ah, ojo, tengo que decir que mierda el remix con el que salió ayer, pero cuando sale con la canción ahora es divertido. Y después de ver lo que Gaethje le hizo a Topuria, también como que uno puede decir como, hey, ya, dentro de es eso. Pero estamos hablando de como, le ganaste a Chandler, perdiste contra Gaethje y después le ganaste a Benoit Saint-Denis. Son como niveles de diferencia muy extremos. Como que lo tengo que ver como pelear contra alguien, como algo entre medio. Un Holloway, Topuria, Arman. O sea, tiene muchas oportunidades Pimblett acá para hacerlo. Entonces va a ser interesante ver la carrera. Y para Benoit Saint-Denis yo me imagino que quizás lo tiran más hacia abajo, por ejemplo un Gamrot o algo. Bueno, Gamrot tiene pelea ahora, pero podría ser algún enfrentamiento así por el estilo contra alguien más en la subida que esté como otro contendiente. Y decir Quinton Southcutt, pero Sarkil está contra Gamrot. ¿Entienden a lo que voy? Algún emparejamiento de ese estilo sería interesante igual para él. Podría hasta ser, bueno, iba a decir un Rufi, que soy idiota, pero es que casi que una revancha tampoco sería tan idiota. A ver si es que Rufi ha mejorado su grappling. Ya, pero... Y la UFC después de haber emparejado a Marvin Vettori como 3 veces. Sí, pueden hacer revancha estúpidas la UFC. Así que like, comenten y suscríbanse. Y nos vemos. Voy a sacar una recapitulación del evento completo en breve. Los amo.